¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu comunidad? En este Apuntes dialogamos sobre la posibilidad de otros espacios escénicos que descentralicen la noción del teatro como arte clásico encerrado en un edificio. Queremos conversar acerca del trabajo proveniente de grupos teatrales que desestructura el canon de creación escénica, proponiendo otros objetivos, otras disciplinas dentro de la escena y otras personas con las cuales hacer teatro. En fin, hablar del teatro con y para comunidades diversas pensando que, tal vez, tenemos más en común con las otras de lo que pensábamos. Queremos reflexionar al teatro, una vez más, como un espacio de encuentro político. Queremos hablar sobre el proyecto Gibi. Esto es Apuntes para crear teatro en comunidad. ¿Qué onda con el teatro en Latinoamérica? ¿Y el musical? ¿Y el de los barrios? El que no sucede dentro de un teatro. ¿Qué pasa con nuestros apuntes? ¿Qué pasa saliendo de la escuela? ¿Qué pasa con mis derechos laborales como artista? ¿Cómo hacemos del teatro un lugar más tierno? ¿Cómo vincularnos entre escuelas de teatro de la UNAM? ¿Cómo impactamos en nuestro entorno? ¿Tendré mi primera chamba? ¿Se puede vivir del teatro y no morir en el intento? ¿Alguien quiere pensar en las audiencias? Todas estas preguntas y algunas más nos las hacemos en Apuntes. Apuntes es un espacio habitado desde el 2020 por la Comitiva de Encuentros, integrada por estudiantes y egresades del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. En cada episodio, conversaremos con personas cuya práctica artística y miradas sobre el mundo nos interesan, a partir de temas que construyen un mapa para ubicar en dónde está el teatro hoy. Porque si en la escuela aprendí el de dónde vengo, Apuntes me enseña hacia dónde vamos. ¿Te apuntas? Hola, soy Jimena, creadora escénica del CUT, interesada en proyectos interdisciplinarios y de creación colectiva. Crecí rodeada del bosque y soy amante de los perritos. Hola, soy Ari, creadora escénica y músico que estudió en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. También escribo. Tengo un gato que se llama Corcheo y crecí en la CDMX cuando era DF. Y en este episodio estaremos platicando con Luisa Pardo. Luisa Pardo es actriz, directora, productora y dramaturga. Fundadora y codirectora del colectivo escénico Lagartijas Tiradas al Sol. Bandada de artistas que trabajan sobre la escena, pero también hacen libros, radio, video y procesos educativos a partir de la investigación autobiográfica, biográfica, histórica, política y social en México. El trabajo de Luisa ha tenido presencia en más de 20 países. Es coordinadora del proyecto Gibi, un proyecto artístico educativo llevado a cabo en la Mixteca Alta Oaxaqueña desde hace 10 años. Hoy convocamos a Luisa para platicar con nosotras porque Gibi, además de ser un proceso de enseñanza-aprendizaje, también genera material escénico, visual y plástico en colaboración con los niños y niñas que lo construyen. Una forma de reflexionar, organizar, visualizar, imaginar, replantear, construir, idear otras versiones de este mundo y conocer los mundos de las niñas. Bueno, hola, nos da muchísimo gusto estar aquí con Luisa y con Aris. Me presento, yo soy Jimena Sánchez Mejorada Buenavad, me gusta que me digan Jimo. Traigo mi pelo amarrado en una pinza, es castaño, una playera verde que combina con la de Luisa, pantalón verde también, y estoy sosteniendo mi libreta con mis apuntes para no perderme. Hola, soy Luisa Pardo y yo vengo vestida también con una blusa verde olivo, tal vez, un anillo en mi mano derecha, también tengo el cabello amarrado y unos pantalones de rayas y ahorita estoy sonriendo. Hola, yo soy Arisbel. Y acabo de mover el micro. Traigo un overol de mezclilla y una playera de algodón blanca, un par de pulseras y yo traigo el cabello suelto. Y estamos aquí en la Dirección de Teatro de la UNAM. Es un salón blanco y espacioso donde hay libreros y un ventanal en donde se puede ver el Centro Cultural Universitario.
Y pues bueno, lo primero que queremos preguntarte, Luisa, es bueno, esta plática va de otras formas de hacer teatro que se salen de los espacios convencionales, centralizados del teatro, de hacer teatro con otras personas que no necesariamente es su profesión o tal. Entonces queremos preguntarte, ¿qué es para ti el teatro comunitario? ¿Qué es eso o qué es lo primero que se viene? Sí, bueno, yo tengo un acercamiento al teatro en comunidad cuando decido empezar un proyecto de educación y creación artística con niñas y niños en la región mixteca. Y mi primera intención era hacer un grupo de teatro itinerante donde estas niñas, niños, niñas pudieran crear sus obras, hablar de sus contextos, de sus historias, de sus anhelos, y poder itinerar en las comunidades. De pronto, este proyecto que empieza con esta ambición de un grupo de teatro de niñas itinerante, pues se asienta en una realidad muy concreta, que es una comunidad que se llama Santo Domingo Yanguitlán, en la Mixteca, y empiezo a relacionarme con una comunidad específica. Entonces, a través de este taller, que es un espacio donde considero que las niñas y los niños pueden encontrarse como de formas lúdicas, pero también aprender de las herramientas teatrales, me empiezo a relacionar con las familias, me empiezo a relacionar con ciertas dinámicas muy específicas de una organización política y social muy específica que hay en la región. Entonces, digamos, el teatro es un vehículo, es un fin también, y relacionarme con esta comunidad específica, porque siento que puede haber muchísimas maneras de hacer teatro comunitario, ¿no? Entonces, más bien es como lo que pienso en este momento es desarrollar un proyecto de educación y de creación en una comunidad, y eso me ha hecho entender también otras formas de relacionarme, y también por los antecedentes en los que yo he trabajado en el colectivo de Lagartijas Tiradas al Sol, donde nos interesa mucho desarrollar las líneas autobiográficas, políticas, históricas, de investigación convencional y de los lenguajes, pues un poco cómo se traduce eso en esta comunidad en la cual, además, hay que decirlo, pues yo siempre seré una especie extranjera, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Sobre ser extranjera, a Jimo y a mí nos causaba intriga. ¿Cómo te relacionas con las otras, con los otros, sabiéndote extranjera? Pues bueno, esto podría ser una conversación de 8 días, la verdad, pero claro, la región mixteca, o por lo menos esta región de la Mixteca Alta en específico, es una región bastante abandonada por un éxodo de personas que empieza en el siglo XX muy grande, y este éxodo responde a una marginación muy dura y a una crisis ecológica muy fuerte. Entonces, el territorio está es un territorio que tiene muchos vestigios de ser, claro, de la Mixteca, de la civilización mixteca. Entonces tenemos vestigios prehispánicos, coloniales, y también casas que fueron abandonadas en el siglo XX. Entonces tenemos todas esas capas, y de pronto lo que quieren estos pueblos es gente joven que quiera colaborar. Entonces, gran parte de mi manera de relacionarme en estas comunidades es colaborando. La primera manera fue poner un taller al servicio de la comunidad y de sus niñas y niños. La siguiente es siempre participar de los tequios. Glosario. Tequios. El tequio en la Mixteca Alta es una forma de trabajo comunitario no remunerado que se realiza en beneficio de la comunidad. Es una práctica social que se ha transmitido desde el México prehispánico. La palabra tequio proviene de la raíz náhuatl tequit, que significa trabajo. El sistema de cargos, que digamos ahí funciona mucho de las soluciones y de
¿cómo decirlo? Como del mantenimiento de la sociedad está a cargo de los ciudadanos y ciudadanas y no se recibe ningún sueldo. Entonces, de alguna manera, eso es de las cosas más importantes para entrar en esta comunidad y relacionarse. Uh-huh. Y también, a través de estas niñas y niños, entrar en las familias que de pronto, sobre todo las mamás, empiezan a verme a mí, extrañamente, como alguien a quien pueden acudir cuando tienen un problema con sus hijos. Y eso es bien fuerte, porque yo a veces siento que no tengo las herramientas emocionales para hacerlo. Es muy interesante esto que dices de las asambleas y de esa participación política desde la colectividad y cómo te has integrado tú desde el ser creativa en los espacios políticos, ¿no? Y que de pronto esos espacios de creatividad que parecieran como espacios de ocio o de disocie, pues más bien se vuelven espacios de agencia política, ¿no? Algo que le contaba a Aris ahorita es que estuve viendo toda tu página del proyecto Yibi y me llamó mucho la atención que cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, se juntaron, ¿no?, las niñas y los niños Yibi a hablar de eso. Y me imagino que así con diferentes eventos sociales que han ocurrido, y porque sé que sus proyectos siempre tienen ese enfoque de hablar de lo social y de lo político con niñas y niños, ¿no? Y creo que eso es de las cosas que más yo rescato, porque es en comunidad, pero también y desde las infancias, ¿no? Y el sentir esa agencia política como niña, yo no la he sentido en otro lado más que en el teatro, ¿no? Porque recuerdo, le contaba a Aris que igual cuando tenía 11 años estaba en mi taller de teatro en una casa de la cultura y ocurrió este evento de Ayotzinapa y el teatro se volvió eso, fue vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Y vamos a crear desde aquí, ¿no? Y vamos a crear desde este duelo. Y eso me parece bien, bien interesante, ¿no? O sea, como esa agencia política que generas. Y pues con esto me gustaría preguntarte, ¿cuál consideras tú que es la pertinencia de seguir haciendo este proyecto y de no desistir, ¿no? O sea... Uh-huh. Bueno, rápido cuento una anécdota en relación a lo de Ayotzinapa y estas comunidades. Oaxaca es un estado que tiene un vínculo muy profundo con las normales. Entonces son básicamente pueblos normalistas y muchas mujeres, jefas de familia, se convirtieron en maestras normalistas. Y gran parte como del movimiento social no de la lucha social necesariamente, pero sí, pero de la dinámica social tiene mucha relación con la educación pública, con las normales. Entonces, tiempo después de que pasó lo de Ayotzinapa, nosotras ya nos asentamos en el territorio y sucedió lo de Nochixtlán, que fue un bloqueo carretero muy cerca de donde estábamos nosotras, que cerraron la autopista y cerraron la carretera federal, la Panamericana, durante 10 días. Y pues era una crisis así terrible. Y entonces de pronto ya cuando bajaron los triquis, la gente estaba así de, no, ya están bajando los triquis, eso quiere decir. Y entonces ves marchar en la carretera Panamericana al grupo de mujeres triquis con machetes. Y, o sea, como que ahí, yo nada más me pongo chinita, como que empezamos a dimensionar esa realidad concreta. Entonces hubo el ataque de la Policía Federal el domingo, Día de Plaza, en Nochixtlán. Día de Plaza quiere decir que todas las comunidades bajan a vender sus productos y de pronto están los maestros y maestras bloqueando, la Policía Federal hace el ataque y los que salen a defender el lugar no son los maestros, son las personas que están en la plaza de diferentes pueblos. Y ahí muere el tío de una de mis alumnas y es herido el papá de otra de mis alumnas. Y entonces
la gente de Yanguitlán, que estaba como a 16 kilómetros de ahí, lo que hace es poner un siguiente bloqueo en la carretera federal, se quema la base de la Policía Federal. Entonces, claro, cuando tú ves todo eso, ahí yo tenía una gira y me tuve que salir por la montaña, o sea, estaba todo bloqueado. Y ves eso y dices, este es otro mundo. O sea, este es verdaderamente otro mundo, porque no solamente eran los normalistas, no solamente eran los maestros, las personas que casi todas están relacionadas con algún normalista o con algún maestro, ¿no? Y bueno, cómo se recupera una sociedad de eso es muy complejo, en realidad es muy complejo. Y cómo mantenerme ahí, cómo no perder el entusiasmo. Es complicado, sí, es algo complicado que ahora que tengo en pausa las clases de actuación, de pronto me vuelvo a reunir con las niñas, con los jóvenes para hacer unas regrabaciones para una peliculita que ya tuvimos. Y les veo y es que, claro, o sea, veo a mi alumna más pequeña, que ahorita tiene 8 recién cumplidos, que además cumple años el mismo día que yo, y yo sé que su realidad familiar es muy violenta y que por más que hemos acompañado a su mamá, hemos acompañado a sus hermanos, la hemos acompañado a ella, no hay herramientas para que cambie su realidad. Y entonces siento que el espacio que se brinda ahí pues es como de esos únicos espacios donde ella puede tener algo para sí misma y puede relacionarse con otras niñas de una manera distinta a como tradicionalmente se relacionan en el pueblo. Que es un pueblo de muchas dinámicas colectivas, pero al mismo tiempo yo como desde esta distancia de extranjería puedo ver que a pesar de estas dinámicas que implican mucha colectividad hay mucha soledad y que ante situaciones como de violencia intrafamiliar, por ejemplo, las personas están muy abandonadas a su suerte, muy estigmatizadas y muy normalizada también ese tipo de violencia hacia las niñas, hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los mismos hombres también, ¿no? Es una exigencia. Hay mucho alcoholismo, aunque es una comunidad muy tranquila, pero es como algo está como ahí todo el tiempo latiendo, ¿no? Entonces, bueno, saber que ese espacio le puede brindar como un remanso y una cierta alegría, esas son esas pequeñas cosas que yo pienso, solo por eso quiero seguir. Qué bonito pensar que el teatro puede funcionar como un acompañamiento de vida, donde no llegan los programas culturales o ni siquiera instancias de gobierno que tal vez deberían de checar estas problemáticas. Y pensando en que generalmente las escuelas no nos preparan para este tipo de teatro, después de tu década al mando no me gusta esa palabra, liderando Proyecto Yibi, ¿qué herramientas crees que se necesitan para crear teatro comunitario como artista escénica? Pues tal vez de entrada trabajar seriamente con la humildad, con la capacidad de contemplación, ¿cómo se dice esto? Sí, aprender a que nuestras expectativas no estén tanto en la cantidad, sino en la calidad del encuentro, ¿no? Que de pronto estamos muy acostumbradas a que desde las becas, desde los programas sociales, es cuantitativo, ¿no? ¿A cuántas personas estás beneficiando? Y de pronto es, sí, mi grupo era de 25 y ahora es de 10. No, es que ya no vale la pena, pero en realidad es cómo es ese acercamiento y qué tan profundo está llegando y qué tanto estamos generando estos espacios de confianza. Hablaba mucho con una colega que trabaja con niñas migrantes allá en Francia y hablábamos, ella tiene que trabajar de manera muy efímera y a diferencia de Yibi, que es un proyecto de duración. Y
Pero en los dos casos, la pregunta es cómo generamos el espacio de confianza, aunque sea efímero o aunque sea permanente. Y básicamente tiene que ver un poco, por eso habla de la humildad. Es como, yo sé que estoy compartiendo estas herramientas y de alguna manera es porque estoy al servicio de estas niñas y niños. Eso no quiere decir ni que seamos condescendientes. O sea, que otra de las herramientas es pensarnos como seres que estamos en la misma... Como en el mismo nivel, digamos, que yo no tendría por qué ser condescendiente. Si se entra a las 4 de la tarde, se entra a las 4 de la tarde. Y si alguien quiere llegar tarde, entonces tenemos que generar una conversación sobre eso. Porque es que mucho de lo que yo hablaba con las mamás es que esto no es una guardería. O sea, esto es un espacio donde es un espacio disciplinar donde se aprenden herramientas de un arte y también, o sea, pensar que ahí hay danza folclórica, hay banda de vientos, hay clases de marimba, hay clase de barro y tenemos en Yibi también pintura y arquitectura. Y, o sea, hay un montón de oferta de talleres, pero un poco en contrapunto nosotras estamos proponiendo la no folclorización de la creación. Glosario. Folclorización. Es el proceso de convertir tradiciones populares en parte de la oferta turística o de definir a las culturas de los pueblos originarios como folclore. Este proceso está completamente influenciado por el racismo, pues se aplican parámetros para determinar qué es folclórico y qué no. Entonces, que eso implica también esta no condescendencia, estoy considerando a estas niñas y niños y a estos jóvenes como seres capaces, creadores, y que a pesar de que tenemos herramientas distintas para la vida, podemos hablar de tú a tú. No sé si me explico. Ahorita que mencionaste los diversos talleres que tienen, creo que es algo de lo que más nos llamó la atención, justo porque de pronto el trabajo de grupo o el trabajo en comunidad ya trae implícita el desarrollo interdisciplinario, porque van a surgir diversas necesidades que van a atender a las preocupaciones de ese momento, ¿no? O sea, de pronto hay problemáticas que se pueden resolver en lo escénico, pero lo escénico siempre apoyado en lo visual. Y esto del taller de pintura, tienen un video en su página donde hablan mucho del paisaje. ¿Y por qué hacen estos murales de los paisajes o tienen ejercicios de dibujar un paisaje y tal? Y creo que esa metáfora del paisaje incluso se me hace muy bonita, porque creo que por cómo te escucho es entender el teatro desde un lugar para detenerse a observar un paisaje, ¿no? Y que de pronto la escena es ese paisaje que hay que observar y va a ser un horizonte muy amplio, ¿no? O sea, que va una historia muy antigua hasta nuestros días y ver cómo todos estos colores están relacionados unos con los otros. Y visualizar esa herencia y esa historia, ¿no? O sea, recuerdo que también hablan mucho de la historia. O sea, la historia como desde el quehacer teatral, de vamos a contar una historia, hasta tu propia historia y la historia que estamos creando en comunidad, ¿no? Sí, bueno, algo de la idea de contemplación y de paisaje, que ahora que lo pones acá, pienso mucho que es un principio, la idea de contemplación es un principio para después cuestionar. Si no contemplas, ¿cómo puedes cuestionar con profundidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de detenerte y de contemplar y de hacerte preguntas sobre tu propio entorno, porque claro, yo creo que pasa en cualquier contexto, pero en este tipo de comunidades donde la exigencia de conservar la tradición, que está muy bien, o sea, en realidad está muy bien, pero al mismo tiempo tendríamos que tener la posibilidad de cuestionar nuestras propias costumbres. Y entonces, en ese sentido, que haya niñas y niños que empiezan a desarrollar estas estrategias para contemplar y después cuestionar y después construir relato, o sea, que son esas etapas que son distintas pero se van interconectando, creo
creo que de alguna manera eso les hace imaginarse otras posibilidades del mundo. Y entonces que mi costumbre quizás está muy bien, pero al mismo tiempo, ¿cómo podríamos transformarla para que haya algo que nos interpele? Sí, y mejorar dentro de una misma, de esta sociedad. Y bueno, pensar en el paisaje de este territorio específico, que es un paisaje que te podrías preguntar por qué está en estas condiciones. O sea, es un lugar que tiene un nivel de erosión de los más altos del mundo. Pero al mismo tiempo tiene como hay un modelo de paisaje que desarrolló la civilización mixteca que es alucinante, que es en puras montañas los mixtecos desarrollaron terrazas de cultivo. Y justo ayer fui a la ENA a conversar con una arqueóloga que trabaja sobre la región mixteca y hablábamos justo de este trabajo que cuando llegan los españoles, bueno, casi el 80% de la región mixteca se muere por epidemias y por lo que ya sabemos, el maltrato, etcétera, etcétera. Y quedan unos vestigios de unas construcciones monumentales de terraceo agrícola que habla de una población enorme y de una organización de Estado muy importante, ¿no? Y eso a mí me maravilla porque además todavía en los pueblos, mismo Yanguitlán y los pueblos cercanos, todavía hay gente que trabaja esas terrazas, ¿no? Y entonces tú dices, o sea, por un lado el abandono de la tierra genera esta erosión, pero por otro lado todavía hay gente que trabaja estas terrazas que son pues milenarias. O sea, en realidad hay terrazas que tienen, pues sí, desde el 800 antes de Cristo. Entonces, bueno, hablar de ese territorio es súper importante. ¿Y cómo fue que tú llegaste a Yanguitlán? ¿O por qué decidiste que fuera ahí el proyecto, no? O sea... trabajábamos en Nochixtlán, que es una ciudad mediana, cabecera de distrito, con este proyecto que yo iba cada fin de semana y trabajamos con estas niñas que migraban de comunidades y que son... Ayer lo hablaba, ¿no? Niñas desprotegidas completamente. O sea, en un nivel de desprotección absoluta, en una ciudad pequeña, pero al mismo tiempo como un nivel de violencia muy grande hacia la niñez. Y de pronto les llevábamos a pueblos a pasear, básicamente. O sea, vamos a hacer talleres y luego vamos a pasear. Y uno de los pueblos era Yanguitlán, porque Yanguitlán tiene un templo hermoso, tiene un atrio gigantesco para jugar, tiene un parque muy bonito. Es un pueblo muy hermoso. Y planeamos un curso de verano que iba a durar un par de semanas y entonces busqué una casa para albergar a los talleristas porque, bueno, cabe decir que se sumaron al proyecto un montón de amigues, colegas que iban a compartir su trabajo gratis. Y entonces dije, bueno, quiero conseguir una casa. En Nochixtlán eran horribles las casas, estaban súper caras y dije, bueno, voy a buscar en Yanguitlán. Y entonces pues, me rentaron una casita ahí cerca del Calvario y pues pusimos unos petates, unas colchonetas, llegó todo el mundo, dimos los talleres y cuando se acabaron todo el mundo se fue y yo le dije a Pedro, mi pareja, le dije, creo que me quiero quedar aquí. Y entonces él me dijo, bueno, pues quedémonos y ya nada más fuimos en la camioneta por nuestras cosas, que vivíamos en otro pueblo y nos quedamos ahí. La gente, como son los usos y costumbres, pues, ¿y ustedes quiénes son y qué hacen acá? Que no sé cuánto, no, pues un taller en Nochixtlán, no, ¿por qué no lo hacen aquí? Hablen con la presidenta municipal. Fuimos con la presidenta municipal, nos dijo, por supuesto, con la condición de que le den taller no solo a los niños, sino a los jóvenes. Y yo así de, no, jóvenes no. Afortunadamente no se presentó nadie de la prepa. Solo fue primaria y secundaria. Y así fue que nos quedamos. Y extrañamente le comenté a mi cuñada, que es mixteca. Bueno, sus papás son mixtecos. Y le dije, ay, ¿qué crees? Estoy viviendo en Yanguitlán. Y me dice, no me digas, yo nací en Yanguitlán. Y fue así de, bueno, ahora sí que la vida nos trajo aquí. Okay. Ahorita que mencionas lo de la prepa y la problemática, nos causaba también curiosidad saber por qué la decisión de incidir en infancias y tal vez no en otras etapas de la vida. Sí, porque yo no puedo, o sea, me cuesta mucho trabajo. Hay algo de que, no sé, me cuesta. Así con las niñas y los niños como que navego y con los adolescentes me cuesta más trabajo. Y claro,
con adolescentes que yo he visto crecer es bien fácil. Bueno, no tan fácil tampoco, no es cierto. Pero como que enfrentarme a adolescentes nuevos, sí, sí, así lo tengo que admitir, me cuesta. No puedo. Sí. Y es que es muy interesante como esta decisión de decidir irse y digamos como crear una comunidad dentro de una comunidad que ya existía, ¿no? Y un poco lo que fue un poco mi necesidad de hablar contigo era mi pregunta de cómo sé cuál es mi comunidad, ¿no? Y cómo identifico los elementos que conforman una comunidad y cómo sé si yo pertenezco a ella. Y ya que la tengo identificada, ¿cómo puedo saber cuáles son las problemáticas que atraviesan mi comunidad, ¿no? Porque de pronto, pues también hay un interés de hacer teatro comunitario e incluso expandirlo como a la acción social, ¿no? O sea, no solo desde la creación escénica, sino algo más grande. Pero, ¿cómo puedo identificar eso, no? Híjole, no sé. O sea, ahora en el encuentro, hubo un encuentro de mujeres de teatro en Aguascalientes y pues me encontré reflexionando respecto a Lagartijas Tiradas al Sol como familia, como colectivo y pensaba, claro, alguien me preguntaba ¿cómo es que deciden quién de pronto lidera un proyecto tal? Decía, es que se vuelve una especie de constelación una vez que generas ese vínculo con alguien y hay una voluntad para permanecer, que eso es un misterio, ¿no? ¿De dónde nace esa voluntad para permanecer juntos de maneras muy diversas a la distancia y en el tiempo? Pero una vez que se establece ese vínculo y esa voluntad de conservar el vínculo, pues claro, se vuelve una constelación y esa constelación pues como el cielo mismo, ¿no? A veces la luna eclipsa, el mercurio retrógrada, no sé cuánto y no sé qué. Entonces, como que tal vez eso pueda ser una comunidad, ¿no? Es ese vínculo que está por ahí y que de pronto en momentos de necesidad, ¡pum!, alguien se ilumina y dice vámonos por acá, o la otra persona, pero eso yo siento que es un misterio en realidad, que hace que las personas estén juntas. Y la comunidad, ayer lo decía esta amiga antropóloga, o el territorio es un asunto de historia en común también, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en común para que decidamos continuar juntos? Y no sé, sí, creo que por ahí va. Bueno, vamos a una breve pausa y retomamos aquí en unos breves minutos. Intermedio. ¿Dónde estamos? El tercer podcast de Apuntes lo grabamos en la Dirección de Teatro UNAM, ubicada en el Centro Cultural Universitario. A continuación, Juan Meliá, director del proyecto, nos contará un poco más sobre este lugar. Hola, soy Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Teatro UNAM es una institución que está en medio de un proyecto mucho más grande que ella misma, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Un ámbito que desarrolla tanto procesos de formación, pero también procesos de creación. Y eso es lo que hace Teatro UNAM. En sus 3 teatros y en su carro de comedias, produce o coproduce obras para 3 generaciones diferentes de creadoras y creadores. Las creadoras y creadores de recién egreso, aquellos que tienen carreras intermedias y las creadoras y creadores de más alto desarrollo en nuestro país. Todo ello siempre buscando generar procesos sumamente vinculados temáticamente con la vida social en nuestros días, en nuestro país y a nivel mundial. Fin del intermedio. Nos gustaría que nos contaras más en específico sobre el proyecto Gibi. Bueno, ya lo hemos tocado bastante, pero pues sí, en su página hablaban de que un proyecto es un plan a futuro, ¿no? Y esa palabra futuro, pues para mí trae por debajo la palabra sostenible, ¿no? Glosario. Sostenible. Algo que se puede mantener durante un largo periodo de tiempo sin agotar los recursos, dañar al medio ambiente ni a las personas que habitan en él. Para que realmente
perdure, ¿no? Y pues sí, como queríamos ver cuál había sido ese proceso con Gibi de ya casi 10 años, sí. Porque entiendo que es una escuela y que es generar talleres y grupos estables, ¿no? Que apuestan un poco a eso, ¿no? A la perdurabilidad de un grupo. Y en que anoté también que cualquier espacio es un posible escenario, ¿no? Entonces, como para mí esas frasecitas van englobando un poco lo que es Gibi, pero ¿qué es para ti? Bueno, Gibi es muy curiosa las acepciones que tienen en las variantes de mixteco, pero yo decidí que le pusiéramos Gibi al proyecto porque hay una definición que es un proceso en el cual les jóvenes, les niñes de una comunidad se están transformando en personas capaces de colaborar con su comunidad, de ser sabios y sabias, de ser capaces de hacer trabajo físico, capaces de dar tequio y capaces de casarse. O sea, pensando como en estas tradiciones donde los jóvenes muy jóvenes ya se casaban, ¿no? Entonces, yo pensé en esto, ¿no? En un espacio donde pudiéramos compartir herramientas y desarrollarlas, no solamente algo como ya dado, sino algo que puede crearse también ahí in situ, para que estas niñas y niños, hablando de futuro, que este presente les ayude a construir un futuro quizás un poco mejor, un poquito más consciente tal vez, un poquito con una capacidad de autoconciencia, de autorreferencia, de cuestionamientos. Y hay otra acepción que es muy curiosa, que es mierda. O sea, en otra región de la Mixteca, Gibi es mierda. Y entonces había mixtecos que, o sea, en Yanguitlán ya se perdió, pero había gente mixteca que llegaba y se reía. Y mismas niñas de otras comunidades con quienes he trabajado que les daba mucha gracia. Y decía, ¿cómo es posible que le hayan puesto Gibi? Y yo decía, mira qué curioso si en el teatro la palabra, pues la palabra mágica es mierda. Y dije, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegamos? Y bueno, así la vida. Pero sí, para mí pensar es algo que siempre digo y quizás es un poco cursi, quizás es un poco ñoño, pero yo sé que esta necesidad de compartir este espacio y estas herramientas que a mí me han dado un cierto remanso, un cierto cobijo, una cierta felicidad con estas niñas y niños es ayudarme también a mí misma a sanar lo que tengo que sanar, pero también como pensar en que de qué otra manera puedo estar bien si no compartiendo lo que me hace bien a mí. O sea, compartiendo con otras niñas y niños lo que me hace bien y pensar que a ellas les puede hacer bien. Yo sé que es muy ñoño, yo sé que es muy cursi, pero no encuentro otra respuesta en realidad. O sea, a los 9 años en el teatro yo encontré ese espacio donde me sentía bien. Y siento que para mí ha sido maravilloso también poderme ver en ellas y en ellos, ¿no? Y porque considero, claro, el teatro como este espacio donde podemos ser cerebro, o sea, nuestro cerebro reptiliano, que es como el más profundo y antiguo, podemos ser amígdala, que es el de las emociones, podemos ser corteza prefrontal, o sea, en el teatro podemos ser todo y podemos ser cuerpo. Entonces hay un asunto de generar todas estas herramientas no es terapia, pero sí es un autoconocimiento básico y conocimiento del contexto social, ¿no? Claro, y se me hace muy bonito como esta imagen de ir como por capas, ¿no? Y en que de pronto el teatro sí tiene esa... Es como esta grieta que se abre camino dentro del cuerpo y transforma y cambia y es realmente ir a lo más profundo de uno. Y creo que el tener esa experiencia como niña, niño, niñe, sí es transformadora, ¿no? Y es radical. Y eso es lo que vuelve para mí sostenible
el proyecto, ¿no? Porque es incidir en lo más profundo de una niña, de un niño, de un niñe, y eso va a tener consecuencias de toda la vida, ¿no? O sea, como dices, tu aproximación a los 9 años en el teatro, yo tenía la misma edad cuando entré al teatro, no sé cuántos años tenía Aris. No, yo sí tenía como 12 cuando empecé a hacer teatro. Pero realmente sí. Niñas, ¿no? Siento que a esa edad, como que 3 años, sí es... Estaba pensando en eso curioso, de tus niñas, niños, niñas, Gibi, como semillas, y del ser jóvenes, y ahorita como que estaba recordando ese primer acercamiento, y pensar, lo que tú decías, a los 12 años seguía siendo una niña, pero en mi mente ya no era tan niña. Y quería preguntar si Gibi es intergeneracional o los dividen por edades, y cómo funciona eso y qué implicaciones tiene. Sí, no, es en el grupo están juntes niñas de, bueno, ahorita, como les decía, la más pequeña ahorita acaba de cumplir 8 y el más grande pues es Yayo, que ya está en la universidad. Entonces, y ahí hay un rango, hay de primaria, de secundaria, de prepa y de universidad. Y ahí están, y pues ahora sí que es bien bonito porque las chiquitas pues de pronto están mega power, o sea, como que gran parte de mi tristeza de pausar el taller ahora solo radicaba en esas niñas, o sea, que yo decía, estas niñas están con todo y con una seguridad y una capacidad como de decisión y de confrontar a lesotres también, como ellas no... Sí, ahí estaban plantadas y una de ellas, me hablaron al taller y me dijeron, ay, sabemos que tú tienes un taller de niñas, vamos a hacer una película, y bueno, resulta que 2 de las niñas terminan siendo las protagonistas de una película. Entonces yo las veía, o sea, se aventaron unas escenas con la maestra Luisa Huertas, así, pero de tú a tú, y yo decía, güey, yo los veía acá porque pues estuve ahí coachando, y a una de ellas, a Mina, le dije, oye, Mina, muy bien. Me dice, ya sé, maestra. A mí esto se me facilita. Y entonces, muy bonito porque yo pienso en mí misma que yo era mega tímida, mega insegura, o sea, como que era toda desordenada en el cuerpo a pesar de que me gustaba. Y yo les veo y claro, creo que por eso es súper importante generar esos espacios de confianza, donde a pesar, claro, todo el mundo vamos a tener uno u otro grado de timidez o de desconfianza en nuestro propio cuerpo, en nuestras acciones, en inseguridad, pero si se van generando estas relaciones de confianza, como que ese paso para pues sí, para ser actriz, puede ser quizás un poco más suave, más gozoso, ¿no? Que de pronto pareciera que la vieja escuela era como un nivel de exigencia donde teníamos que sufrir un montón. Y está bien aprender del sufrimiento, pero no es necesario, o sea, como que sí, pero también es muy hermoso tener este acercamiento desde estos espacios un poquito más seguros, ¿no? Y nada. Y como que, ¿de qué manera tú generas ese espacio, ¿no? O cómo se generan esos acuerdos de respeto, de escucha, ¿cómo se hace eso, no? O sea... Bueno, de entrada creo que tiene que ver con cómo llegamos al espacio, con cómo, o sea, parte de las reglas es todas vamos a llegar, vamos a limpiar nuestro espacio y vamos a ver que el espacio esté apto para hacer lo que tenemos que hacer. Y que las demás, y saludarse, o sea, vamos a saludarnos, vamos a hacer un círculo, vamos a empezar como con ejercicios, sobre todo el trabajo del círculo. Siento que eso es bien importante porque inmediatamente puedes visualizar quién viene en un estado alterado o en un estado más frágil. Y de ahí un poco, claro, yo planeo las clases y planeo el entrenamiento, pero de pronto cuando dentro de este círculo noto que algo está sucediendo, entonces se va adaptando la circunstancia de la clase, ¿no? Pero también es cierto que hablo mucho de hablémonos con respeto, de trabajar, o sea, la primera parte de la clase normalmente es entrenamiento y la segunda es creación colectiva. Y la creación colectiva son premisas básicas que se relacionan con el entrenamiento, pero es
todos tenemos que trabajar sí o sí en pos de que salga una pequeña improvisación para verla dentro de la misma clase. Y entonces, ¿cómo observamos la improvisación de los demás? También esa es otra, ¿no? Entonces es como dentro de un bloque de 2 horas o 3 horas que duraba la clase, ahí tenemos casi que todo el proceso, desde el entrenamiento hasta la creación y luego la presentación. Y ahí tenemos que estar dispuestas en todos los sentidos. Dispuestas en el sentido del cuerpo, en el sentido del ánimo, en el sentido de la creación, de escuchar, de ser colectivos, pero también de saber, había días en que no le salía nada. Y entonces, ay no, profe, es que no nos salió nada. Y presentaban una chunche que no tenía mucha gracia, pero yo, justo también eso. Entonces, hay veces que la práctica no fluye, pero hay que asumirlo también. O sea, a veces estamos como en estado de Urano supereléctrico, creativo, punch, y hay veces pues, que todo nos salió mal, que no entendimos, que como además se hacían equipos, entonces hay equipos más prósperos que otros, ¿no? Entonces, bueno, como que saber que eso es natural. Es muy lindo esto, o sea, ahora que mencionaste como las escuelas más clásicas, o tal vez más institucionalizadas, como que se suele trabajar con el no y lo que no funciona, ¿no? Pero es muy lindo esto que dices de incluso cuando está flojo y ahí como que no está pasando nada, ahí hay algo todavía, ¿no? Y mi cerebro lo relacionó como con este proyecto de reciclaje y de limpieza de las calles y de la basura y todo esto, que se me hace súper chido llevar como lo escénico a relacionarlo con limpiar la basura y tal, porque yo pensaba como en estos letreros que dicen no tirar basura, pero entonces ¿dónde la tiro, no? O sea, aquí no, y esto prohibido, pero ¿dónde sí, no? Y entonces abrirse esos espacios de aquí sí puedes, ¿no? Aquí sí puedes tirar tu basura, o aquí la vamos a reciclar, aquí la vamos a transformar en otra cosa. Se me hace muy bonito como plantearnos esas otras escuelas, pedagogías, ¿no? Sí, también me llamó mucho la atención porque estaba pensando en una grieta y luego lo dijo Jimo y dije, estamos conectadas completamente. Y cuando decías de que hay días mejores que otros o más creativos, pensaba que las grietas no son regulares. Entonces está muy... Claro, y es que sí es cierto que, o sea, gran parte de la disciplina tiene que ver con aprender a manejar esa frustración de que hay veces que la práctica no es lo que esperamos, pero que tenemos que disciplinarnos. Es como, pues como dice, pues... a cualquier escritor, yo me siento 3 horas al día y no necesariamente en esas 3 horas escribo las 3 horas, o sea, estoy ahí y tecleo 4 letras, pero entonces justamente es hablar de la práctica también, que es la práctica de la creación. Y entonces yo lo que veía, y que lo hemos hablado mucho en Lagartijas, y Lázaro es alguien que siempre habla mucho de esto, de pronto en las escuelas de teatro, o los jóvenes que salen de las escuelas tienen mucho miedo de hacer obras y están esperando tener la beca y tener no sé qué, y entonces es como una espera que hace que no haya práctica, pero a veces o sea, con lo que hay, entonces empiezas a practicar y te empiezas a equivocar y le empiezas a acertar y entonces de pronto empiezas a forjar así tu camino. Y para mí por eso es bien importante tener la práctica constante en Yibi. Y que además entender, hay una práctica que tiene que ver con el entrenamiento en sí mismo y hay una práctica que tiene que ver con mostrar al público. Y hay veces que muestras algo al público que quedó más o menos chicharrón y hay unas que te quedan súper buenas, ¿no? Y que la gente conecta. Entonces es aprender también a enfrentarnos desde que son niñas a este nivel como de... O sea, yo les veía y de pronto cuando se presentaban en el taller estaban todas campechanas, pasándosela súper chido. Y ya cuando íbamos a presentarnos, pues obviamente les temblaban las piernitas, ¿no? Sí. Y entonces la vocecita se les salía así. Entonces ahí es el momento de hablarles y de decir, acuérdense, o sea, hay toda una técnica que hemos visto, que es el apoyo, que es el no sé qué. Y entonces otra vez es ese acercamiento de confianza, no es...
no es nada más hazlo, sino acuérdate cómo que ya tenemos un respaldo dentro del entrenamiento para que lo hagas, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo sí, apelar mucho a la práctica. Y en ese sentido, el grupo también se vuelve como ese sostén, ¿no? O sea, el saber que esa comunidad Gibi va a ir ese día, el martes de a tal hora, y entonces esa misma fuerza que tiene un colectivo, creo que es lo que hace como que no desistir, ¿no? O sea, como el saber que vas juntas. Uh-huh. Y también que hay algo que a mí me parece súper hermoso dentro de Gibi, que es esa posibilidad de viajar, ¿no? Que estas comunidades normalmente son estables, o cuando se viaja es como un asunto más relacionado con una migración poquito forzada, económica, porque pues el territorio no da para más en términos económicos. Entonces de pronto que estas niñas y niños y jóvenes puedan de pronto salir, pero en otra esfera, con otro objetivo, me parece súper bonito. O sea, sí, me acuerdo la última vez que salimos, que fuimos a una comunidad que se llama Yodokono, que es más o menos relativamente cerca, pero de pronto Yodokono para ellos significó como así una explosión, y entonces fue muy bonito porque hicimos un intercambio ahí con otro proyecto que se llama Yutindudi, y ellos trabajan con la banda de vientos de Yodokono, y entonces eso terminó en un baile frenético con las niñas tocando sus instrumentos, que además ellos tienen director una vez a la semana y pues ahí no estaba, ¿no? Entonces las niñas medio se dirigen. Entonces fue como esas cosas que suceden, y que otra vez hablamos de las experiencias en común, que también en Lagartijas, para Lagartijas es muy importante, cómo vamos construyendo experiencias en común, y todo ese otro mundo que no nada más es el salón de ensayos y la creación, sino ese otro mundo que vamos conociendo en común. Y esas experiencias y esos sentimientos se vuelven también parte de materia de creación. O sea, y otra vez pensamos en un proyecto pequeño que de pronto abre preguntas, y de pronto nos abre experiencias, y esas experiencias abren otras preguntas y abren otros proyectos. Y claro, o sea, a mí, ¿qué más me gustaría cuando tú usas la palabra sostenible? Que ellos puedan conservar sus lazos y continuar el trabajo. Es difícil por ciertas características también de la comunidad, porque por qué no decirlo, tienen una historia a pesar de ellas mismas, de ellos mismos. Entonces, bueno, digamos, antes de ellas, pues hay historias de peleas, hay historias muy adultas, que eso hablaba en el conversatorio del MUAC, que es cómo este mundo adulto puede llegar absurdamente a determinar algo que podría ser maravilloso, y determinarlo, como trastocarlo y hacer que no funcione, ¿no? Entonces casi que es una lucha por la esperanza, porque ellos conserven el entusiasmo a pesar de eso que les antecede, ¿no? Qué complicado ver algo tan hermoso y tan lleno de esperanza, y a la vez el contexto en el que se inserta hace que tal vez sea efímero, ¿no? Pero pues también pensaba que las obras de teatro son un poco eso. Como siempre estamos lidiando con el duelo de aquello que no podemos fijar, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar, ¿qué pensabas sobre la palabra comunidad antes de Gibi y ahora, después de 10 años de proyecto? Pues mira, antes era mega romántica, y pues la comunidad es una cosa bordadita, bien curiosita, bien linda, y todos son bien buenos y buenas, y es como una idea como bien extraña, ¿no? Que es muy del Estado mexicano también, ¿no? Hablando también de la folclorización, ¿no? La folclorización de la idea de la comunidad. Y ahora pienso en la cantidad de contradicciones, y que a pesar de todo yo volvería a tomar esta decisión de estar ahí,
y de aprender de estas organizaciones políticas y sociales y comunitarias y de la voluntad ahí, ¿no? Esta voluntad de la que hablábamos de conservar el vínculo a pesar de todo. Creo que la idea de comunidad es también tendría que ser muy diversa, o sea, no son lo mismo las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca que las comunidades de cierto espacio de la Mixteca. Mismo, o sea, está Yanguitlán y uno de sus vecinos que es Tiltepec. O sea, la asamblea de Tiltepec es una asamblea recia, es una asamblea súper disciplinada, súper estricta. Sí, y que toman decisiones fuertes, ¿no? Por ejemplo, si hay el ejemplo claro es un chico que roba y que es cachado, corren a toda su familia, la comunidad no puede volver. Ese tipo de cosas. Yanguitlán es mucho más tranquilo, pero a pesar de todo, hay cosas que son tan maravillosas, o sea, de pronto muere alguien y entonces ya toda la gente se vuelca para hacer la guesa y colaborar en el velorio y estar ahí presente y rezar por el muerto. Y entonces la familia que está en duelo tiene un montón de manos a su alrededor que le ayudan a pasar esa etapa tan dolorosa, ¿no? Y en fin, hay un montón de cosas que les podría contar sobre lo que ahora pienso de la comunidad. Pero sobre todo a mí me preguntaban mucho, profe, ¿usted no se siente sola? Porque claro, yo tengo una estructura familiar que es, pues estoy con Pedro y de pronto Pedro se va o yo me voy, y entonces estamos ahí y me dicen, profe, ¿usted no se siente sola? Porque también están acostumbrados a una familia, está la abuelita, el abuelito, la tía, el tío, no sé, son familias enormes. Y les dije, no, o sea, yo digo, no, porque aquí estoy, salgo a la calle y todo el mundo... como está ahí todo el mundo, o sea, y en cambio de pronto en la ciudad es así, estoy con todo el mundo y estoy con nadie, ¿no? Y allá es al revés, pareciera que estoy sola en estas montañas, no sé qué, pero yo sé que ahí están ellas. Es muy curioso esa sensación. Claro, como puede haber infinidad de comunidades en un territorio delimitado, ¿no? O sea, es esto que decíamos de que la comunidad de pronto se desborda de esos límites territoriales o no, y más bien como que conviven millones chiquitas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, o sea, podemos hablar de 1,000,000 de comunidades que se forman por espacio en el que habitas o por ideología o por el tipo de música que escuchas. O sea, esto que decías de cómo generar eso en común, ¿no? Eso es con lo que yo me quedo para buscar yo mi propia comunidad o darme cuenta de en cuál estoy o en cuáles estoy, es qué tengo en común yo con la persona que tengo enfrente, ¿no? Y de pronto la comunidad se vuelve mucho más grande de lo que yo había pensado, ¿no? Como dices, un pueblo entero. ¿Y para ti? Creo que comunidad también, de lo que hablabas, es de que no está idealizada, ¿no? Porque la definición de texto es grupo de personas unidas. Y pensaba que a pesar de que no es perfecta como las grietas de las que tanto hemos estado hablando, hay algo que te vincula y que te cobija en, por ejemplo, una muerte. Entonces siento que comunidad también son esos lazos que se crean en las adversidades, pero que también tienen su parte placentera de disfrute, de festejo. Claro, sí, son estas mujeres, por ejemplo, cerrando la carretera panamericana con paliacates y revisando los autos para ver que no bajen policías federales encubiertos con armas. O sea, es que dices... Es muy fuerte. O sea, ellas saben que hay un vínculo profundo con una comunidad y un territorio que tienen que defender en una situación excepcional y que no les importa arriesgar su vida. Porque claro, si detienes en una carretera federal a un policía encubierto... O sea, algo te puede pasar. Y ellas, estas mujeres, estaban ahí y estaban tomando esta acción y hay un vínculo invisible que les da ese coraje y que les da esa motivación para hacerlo, ¿no? Y ese acompañamiento también, sí, ¿no? De lo que decías de que en la ciudad a veces estamos solas o solos
y en la montaña eso no pasa, es muy interesante. Cuando empezamos a planear la charla, Jimo y yo nos dimos cuenta de que la mayoría de los proyectos comunitarios estaban en otros estados. Como que nos fue más complicado hallar proyectos en la ciudad. Sí, yo creo que hay un montón de trabajo de redes de organización. Digo, el teatro ya es otra cosa, pero no sé, yo he aprendido muchísimo también saliéndome de la Ciudad de México, porque de pronto perteneciendo al oficio teatral, pues estamos un poquito acostumbrados a cierto circuito, ¿no? Y saliéndome de este espacio, no, el mundo se me abrió en muchos sentidos. Y creo que México es un país particularmente que tiene una facilidad de construcción de redes de apoyo, de redes de lucha y de resistencia. Pero también están muy invisibles y que de pronto hay situaciones de crisis donde salen, pero que, claro, lo pensaba mucho en cómo de pronto un hombre, como estos hombres que ahora están en los gobiernos psicotizados, de pronto un día dicen voy a lanzar una bomba, ¡pum!, y destruyen no sé cuántas vidas, ¿no? Pero por una de esas acciones hay 500,000 acciones de gente que está en pos del bienestar de otras personas. Y esas son redes. Son redes que además permanecen en el tiempo. O sea que si no hubiera todas esas personas organizándose en pos del bien común, esto ya no existiría. O sea, porque si tú te preguntas, si fuera más fuerte la guerra de estos hombres que todo lo demás, o sea, ya estaríamos acabados. ¿Sí me explico? Y entonces, sí, creo que México es un país que sufre mucho, que ha sufrido mucho, que es muy golpeado por muchas cosas. Pero también es un país donde se generan estas redes y que son redes a veces invisibles, pero sumamente importantes, sí. Qué bonita nota de esperanza a partir de las semillas de Gibi, de todo tu trabajo. Ya necesitamos ir cerrando, entonces no sé si quieran agregar algo para esta bella charla sobre la resiliencia comunitaria. Pues yo me siento muy agradecida de haber tenido este espacio y de pensar en que la comunidad y el hacer comunidad de pronto se vuelve casi inevitable porque se genera por una potencia de estos eventos excepcionales, ¿no? Y que están ocurriendo todo el tiempo y con los que, como dijiste, no estamos de acuerdo, ¿no? Y eso está ocurriendo todo el tiempo y el saber que el juntarnos para ir en contra de algo es inevitable, ¿no? Entonces me quedo muy, muy conmovida, muy agradecida con la plática. Creo que yo también estoy procesando muchas cosas. Esto de que decías de que se te abre mundo, escucharte y también dialogar con Jimo, me hizo pensar en todas las formas en que el quehacer teatral puede dialogar y no que esté peleado con el teatro más formal, pero cómo se alimenta de esto y pensar en tus niñas, niños, niñas Gibi, que ya son nuestras contemporáneas. Y que quedan, bueno, o sea, la verdad yo me quedo como con muchas preguntas, porque de pronto hablamos como de la generalidad, o sea, meternos tantito en el tema, pero sí me quedo con ganas de saber más sobre los modos de producción en comunidad, cómo hacerlo yo, qué tengo con quién hablar. También cómo ha impactado a sus familias. Eso está también interesante, ¿no? Si hay hermanos, hermanas Gibi que van o que desean estar en ese taller a futuro, ha sido una charla muy hermosa. Ay, pues muchas gracias a ustedes. Y nada, o sea, pensando en estas ideas que dijeron ahora, también pensaba en que he aprendido justo en esta comunidad específica y su entorno que es campesino, que qué mejor herramienta que saber sembrar el campo para sobrevivir
Y qué mejor que de pronto estas personas que saben sembrar y que tienen todo este linaje de sembradores puedan hacer teatro. O sea, a mí siempre me ha parecido maravilloso estar en ese lugar, aprender de ellas en cuestión de aprender a ser campesina, porque además de todo es apelar a la paciencia absoluta. Y eso, no, para mí es como uno de los tesoros de mi existencia. O sea, justo en un quehacer que es tan efímero, viniendo de la Ciudad de México, donde todo tiene, y en esta era de que todo, de que el WhatsApp y que responder y qué tal, y de pronto ver a estas personas que siembran cada año y a veces se pierde la cosecha porque ya no llueve, y aún así vuelven a sembrar el año que entra y guardan su semilla, y entonces es como, bueno, pues hay que aprender a ser pacientes y a querer la tierra. Sí, creo que esa imagen de sembrar es con lo que más me quedo, porque de pronto decidir entrar de lleno a un proyecto es como aprender a sembrar, ¿no? Sí. Y tener esa paciencia de cada año y cada año. Sí, y eso, bueno, perdón, rápido, eso es de las cosas que más admiro de mis niñas y sobre todo como mi alumno Yayo, bueno, ahora ya mi colega Yayo, pues que él como que lo entiende, o sea, entiende que es un espectro súper amplio y que él ya tiene herramientas para esto y para esto otro. Y entonces a mí me da mucho gusto. Pues esperemos seguir sembrando en muchos futuros posibles. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Apuntes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Apuntes es un programa realizado por la Cátedra Bergman, Teatro UNAM y la Filmoteca de la UNAM en colaboración con el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Apuntes es sostenido por la Comitiva de Encuentros, integrada por las estudiantes y egresadas Sofía, Héctor, Paulina, Arisbel, Isabel, Sara, Rosa, Fabián, Jimena, Diego, Ilhuical, Han, con el acompañamiento de la Cátedra Bergman y Teatro UNAM. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Isabel Toledo, Isadora Oseguera Pizaña, Camila Sánchez Mejorada, Luisa Pardo, Angélica Moifa y Juan Meliá. Para preparar esta charla, leímos Teatro Comunitario, Apuntes para su impulso, abordaje y proyección, de Jorge Olobatuk. Revisamos Teatro de las Oprimidas, Estéticas Feministas para Poéticas Políticas de Bárbara Santos y consultamos el archivo disponible en el sitio web de Proyecto Yibi. Agradecemos a la Dirección de Teatro UNAM por acogernos en este episodio. A todas las comunidades a las que hemos pertenecido y perteneceremos en un futuro. A nuestras maestras, maestres y compañeros de aulas y de grupos. A los semilleros que nos han cultivado, así como a la comitiva de encuentros que nos acompaña en el camino de crecer en colectivo. Para nosotros, Apuntes es nuestro granito de arena para pensar en el futuro del teatro. Uno en el que las jerarquías no nos dominen y en donde es posible romper las brechas entre escuelas y generaciones. Para hacer del teatro de hoy un teatro deseante, amable y amoroso con quienes lo practicamos y miramos. ¿Qué dices? ¿Te apuntas?